Hay un refrán en la lengua castellana que dice que aquel que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y ese refrán creo que se cumple en este Evangelio según San Marcos, que hemos visto a través de varias semanas en estos devocionales. Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, pero Marcos vivió muy cerca del apóstol Pedro, de manera que en este Evangelio según Marcos, de principio a fin, se demuestra la influencia que Pedro tuvo en el autor de este Evangelio. Pedro dio a Marcos muchos detalles que él, es decir, Marcos, escribió en estos 16 capítulos que componen su Evangelio. Ahora llego al final, el último capítulo, capítulo 16, versículos 19 y 20. Estos dos capítulos tratan de la ascensión del Señor a la gloria. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, vivió poco tiempo en el sitio de su nacimiento y la mayor parte de los años de su vida los vivió en el norte, en la Galilea. ¿Por qué el Señor vivió en la Galilea, es decir, en los alrededores del lago de Galilea o del lago de Genesaret, como se le llama también, lago de Tiberias, todos esos nombres? Bueno, el Señor vivió allí porque allí es donde estaba la gente. En los alrededores del lago había muchos pueblos y muchas aldeas, particularmente en la parte norte. Muchos comerciantes traficaban por aquella región, iban a vender su mercancía en los distintos pueblos y aldeas. De manera que el Señor Jesucristo invirtió gran parte de su ministerio en esa área. Repito, en el norte del mar de Galilea, en los alrededores donde había pueblos y aldeas. Soy Luis Carballosa, quien comenta con vosotros y para vosotros los últimos 2 versículos del Evangelio de Marcos. Marcos 16, versículos 19 y 20. Dice así este pasaje breve: y el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, después que les habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¡Qué tremenda declaración! El Señor Jesucristo,
Dios encarnado que había venido a esta tierra, había nacido en Belén de Judea y había invertido 3 años o 3 años y medio aproximadamente predicando a lo largo y a lo ancho de aquella región de la tierra de Israel. Y el Señor, después que les habló, el Señor había invertido 40 días con los discípulos, fue al monte y allí, desde aquel monte que está al este de la ciudad de Jerusalén, desde aquel monte donde sus pies un día se afirmarán, desde allí él partió al cielo. Dice Marcos el evangelista, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Ángeles seguramente le acompañaron en ese regreso al cielo. Y observe, y se sentó a la diestra de Dios. Esa frase es muy significativa. Significa que él se sentó en el lugar de honor. Desde allí él había venido a la tierra y ahora regresa y se sienta a la diestra, a la derecha. La diestra es el lugar de honor y el Señor Jesucristo ocupa ese lugar de honor. Y ellos, los discípulos del Señor, y ellos saliendo de allí donde estaban con el Señor, saliendo, predicaron en todas partes, cumpliendo el mandato del Señor: id a todas las naciones y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, cumpliendo lo que el Señor les había mandado. Añade Marcos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las señales que la seguían. El ministerio de los apóstoles iba acompañado, iba seguido por señales. Ellos también multiplicaron el pan para dar de comer a personas, pusieron sus manos sobre enfermos y les sanaron, hicieron otros milagros que demostraba que el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios estaba en ellos. Y ellos, dice el texto, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. Esos semeian, esas señales, esos milagros que les seguían. Pedro hizo alguna de esas señales y seguramente los demás apóstoles también. Y Pedro predicó aquel tremendo sermón el día de Pentecostés. Sermón
que solo es comparable con el Sermón del Monte que el Señor predicó al principio de su ministerio. Querido escuchante, alza tus ojos al cielo, pon tu fe y tu confianza en ese Señor Jesucristo que vino a este mundo, Dios encarnado, vivió en esta tierra alrededor de 33 años y un día fue clavado en la cruz. Murió por tus pecados y por mis pecados y por el pecado del mundo, y fue sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y vive. Y después de 40 días ascendió a los cielos. Y un día vendrá con poder, con gloria y con majestad para reinar en este mundo como Rey soberano, como el Hijo de David en el reino mesiánico que él ha de establecer en esta tierra. Alza tus ojos al cielo, querido amigo, querido hermano, y dale gracias a ese Dios por Jesucristo, el único Salvador, el único mediador, el único que puede dar vida a todo aquel que pone su fe y su confianza en él. Que a Dios sea la gloria, ahora y por siempre. Amén y amén.